Muchísimas gracias por estar de nuevo en el canal. Los que no estéis suscritos, por favor, suscribiros que me ayudáis muchísimo, darle a like y dejar los comentarios que creáis oportunos, siempre con el debido respeto. El vídeo de hoy va sobre las Campos y el chofer de las Campos. Terelu Campos y Carmen Borrego están muy preocupadas por la entrada del chofer de su madre, María Teresa Campos, recientemente fallecida, en la casa de Gran Hermano. Era uno de los y es uno de los, fichajes estrella de la temporada y claro, ellas tienen pánico a que Gustavo hable o diga algo de la vida, de las Campos mientras estuvo trabajando con María Teresa. Yo estoy segura de que Gustavo no va a hablar nunca, nada de María Teresa Campos. Lo que sí puede hablar porque, bueno, en Gran Hermano hay muchas horas de no hacer nada y entonces puede que en algún momento se desahogue y hable algo más de la cuenta. Pero yo creo que se decantaría más por hablar de las hijas, tanto de Terelu como de Carmen, como de la nietísima, la, la señorita Rubio. Y yo creo que ahí está el miedo que tienen ellas, porque yo creo que su comportamiento con su madre en ciertos momentos no fue muy bueno. Creo que se aprovechaban del poder que tenía su madre en momentos, que siempre vivieron de su madre, que también es normal que una madre les dé a sus hijas mientras pueda todo lo que puedan, pero también lo normal es que esas hijas le devuelvan eso a su madre. Y aunque parece ser que sí, que estuvieron en los últimos momentos de la madre, los momentos más complicados de su salud, aquí hay algo que yo creo que se nos escapa. Hay algo que no sabemos y que, por supuesto, Gustavo sabe y que ellas tienen miedo. Gustavo fue uno más de la familia de María Teresa Campos. El chofer era como un hijo para ella, ella siempre a la comunicadora siempre lo dijo. Siempre lo nombraba, lo tenía como una persona a la que estaba muy unida. De hecho, cuando le dio ictus a María Teresa, él la salvó, la llevó al hospital. Él hacía de confidente de María Teresa, porque María Teresa, digan lo que digan las hijas, hubo en cierta época de su vida que estaba muy sola. Por eso, cuando tuvo la relación con Bigote Rocet, se volcó también en la relación para no estar sola. Yo creo que ahí estuvo mucho declive de María Teresa. Y Gustavo, desde luego, que ha vivido cosas de las que nadie tiene constancia en casa de las Campos. Y él sí que las sabe, claro. Hubo hechos, seguro, situaciones que tanto Terelu como Carmen desearían que se mantuvieran en secreto, que nadie las supiera. En la vida, tanto de la vida de María Teresa, que creo que esas están guardadas, que Gustavo le guarda tanto cariño a María Teresa que no va a decir nada. Lo que no están guardadas son las de ellas, lo que él vivió con respecto a las hijas y María Teresa. Aunque tengo mis dudas de que Gustavo hable, porque me parece un hombre muy respetuoso. Ya empezó hace meses la tensión de Gustavo con las hermanas Campos, porque, bueno, se empezó a especular si era el topo, si no eran topos, si contaba, si no contaba, si avisaba a la prensa. Y yo creo que no es Gustavo el que avisaba a la prensa, sino otras relaciones que tenía María Teresa, pero dudaron de él, las hermanas Campos dudaron de él. Aunque después, como les convenía que estuviera al lado de su madre, pues retrocedieron y decían que arreglaran las cosas con Gustavo. Y ahora una de las controversias es de si él en el testamento dejó María Teresa también como heredero a Gustavo, ¿no? Las informaciones son de que no existe testamento, entonces las herederas ya son las hijas por ley. Pero yo creo que lo que sí, María Teresa, es que si no hay testamento y no dejó nada,
a Gustavo después de la muerte, sí se lo dio en vida. Yo creo que María Teresa ayudó a Gustavo todo lo que pudo en vida, incluso económicamente le dio todo lo que pudo, aunque yo creo que las hijas tampoco lo saben, porque María Teresa no creo que se lo dijera, porque María Teresa sabía muy bien lo que tenía en casa, que sus hijas cómo eran, y yo creo que son 2 mujeres caprichosas y celosas, y por tanto no dijo nada. Yo creo que fue así. No lo puedo asegurar, claro. Otro miembro que se está pronunciando demasiado y que trata a Gustavo con a mí me da el tono en que usa para hablar de Gustavo es de desconfianza, aunque lo niega, dice que no, que ella va a esperar a ver lo que hace Gustavo, pero a mí me da la sensación de que desconfía y de que no está de acuerdo con la entrada de Gustavo en la casa de Gran Hermano, y es la nietísima Alejandra Rubio. Yo creo que Gustavo tiene todo el derecho del mundo de entrar donde le dé la gana, de hacer lo que le dé la gana y de decir o no decir si entra en Gran Hermano, porque a ellos no les tienes por qué dar explicaciones. Y entonces el tono que usa la nieta no me gusta y una de las cosas que le reprocha a Gustavo es que presentara la renuncia cuando su abuela aún estaba viva. Y bueno, se ha encargado la novia de Gustavo de decir por qué realmente Gustavo dejó a la señora Campos en vida. Em, Alejandra desconfía, claro, de Gustavo, de que va a hablar porque una de las compañeras del reality, Carmen Alcaide, le va a sacar la información. Bueno, disculpas baratas que no tienen nada que ver con la persona que es Gustavo, creo yo, ¿eh? La tensión, desde luego, es palpable y fue palpable desde que pasó eso del topo hasta hoy en día. Parece que se arreglaran las cosas, pero yo creo que a partir de ahí nunca se arreglaron las cosas. Y Gustavo intentó que María Teresa no supiera nada, que no implicaran a María Teresa en los malos rollos que traían entre ellos, porque María Teresa ya estaba mala. Y entonces él quería que María Teresa viviera lo que le quedaba en plan de armonía y paz. La que está poniendo un poco las cosas, porque como Gustavo está dentro de la casa de Gran Hermano y las Campos siguen pues diciendo que, bueno, desmintiendo todo lo que dice Gustavo, porque Gustavo en la clase de en la casa de Gran Hermano dice que estaba satisfecho porque Terelu y Carmen los llamaran diciéndole que estaban de acuerdo con la entrada de él. Alejandra dice que desmiente eso, que no hubo llamada para eso, que hubo llamada para otras cosas, pero para darle el apoyo a Gustavo no, de su tía y de su madre. Y yo creo que mienten porque es la forma de seguir aumentando el morbo de todo esto, ¿no? Lo que dirá Gustavo, lo que no dirá, bueno, todo esto que ellos tienen que mantener para mantenerse en la televisión. Pero la que está poniendo un poco, como ya dije, cartas en el asunto es Ainhoa, la novia de Gustavo, que ha explicado el motivo porque él abandonaba a María Teresa en el momento de que más lo necesitaba. Y es que Gustavo no estaba atendiendo a María Teresa en sí, tenía gente, otro tipo de gente que la atendía en sus necesidades. Gustavo estaba ahí como chofer y ahora María Teresa no necesitaba un chofer. Entonces Gustavo así se lo comunicó, como sabía que le hacía falta el dinero para pagar a todos los demás que estaban atendiendo a María Teresa, pues le dijo a Terelu que él prescindía de ese trabajo para que no tuvieran que pagar un sueldo que no necesitaban. Y, o sea, para que él no fuera una carga económica para ellas. No sé si lo entendieron, si no, parece ser que no. Y si lo entendieron en su momento, ahora no lo entienden porque no les conviene entenderlo. Es decir, ahora hay que atacar a Gustavo sí o sí. Es decir, abandonó a María Teresa, hay que decir que abandonó a María Teresa cuando más lo necesitaba y no es verdad. Él le pidió a Terelu seguir viendo a María Teresa, aunque sin seguir cobrando el sueldo de María Teresa. Y esto parece que lo que dice Ainhoa no les gusta a los Campos.
y ahora empiezan a atacar también un poco a la novia de Gustavo. De hecho, nunca la pudieron ver, porque dice las verdades como puños. Y también que hubo mucho choque entre ellos en ciertos momentos, porque Gustavo se sentía, pues, no querido, no apoyado. Unas veces era un miembro más de la familia y otras veces era el chofer. Y, y a Gustavo no le gustaba. O sea, María Teresa sí lo trataba como un miembro más de la familia, sí lo quería como un hijo, pero las hermanas Campos no. Las hijas de María Teresa unas veces sí lo trataban como miembro de la familia y otras como chofer. Es decir, son unas mujeres con muy prepotentes, igual que lo es la nietísima, que se creen por encima de los demás. Y, y gracias a Gustavo, no a Gonzalo, a Gustavo, María Teresa estuvo acompañada muchísimos momentos en la vida, muchos años por Gustavo. Por tanto, debían de estar agradecidas en vez de reprochar nada, porque ellas no son quien para reprocharle nada a Gustavo. Pero las cosas se van a ir poniendo en su sitio, eso está claro, porque tanto Gustavo como la novia yo creo que no se van a dejar pisotear, no van a airear las cosas de las Campos, pero tampoco van a dejar que ellas sigan mintiendo y desconfiando de una persona que fue un regalo de vida para María Teresa, eso está clarísimo. ¿Y cómo se siente Gustavo? Lo expresa en la casa de Gran Hermano, dice que siente la pena más grande de su vida, que perdió a su segunda madre, que la pena la lleva por dentro, pero que él tiene que seguir viviendo y por tanto tiene todo el derecho del mundo a intentar ganar el premio de Gran Hermano. Alejandra dice que, bueno, que para ella fue una sorpresa que Gustavo se fuera del lado de su abuela, o sea, palabrería barata, porque ella sabía muy bien por qué se iba, porque se lo explicó Gustavo a la madre, a Terelu. Pero yo creo que todo viene, intentar enfrentar a Gustavo o enfrentarse a Gustavo por necesidad de estar en la televisión y porque ellas sí que necesitan la televisión para trabajar, Gustavo no. Por tanto, yo creo que poco a poco se va a ir sabiendo la verdad, se va a saber quiénes son las hijas de María Teresa Campos, que yo creo que guardan y tienen una trastienda y que debían bajar un poco el tono. Por respeto a su madre y por respeto a las personas que cuidaron a su madre. Y esperemos que Gustavo siga en su línea de respeto hacia María Teresa, que yo creo que es lo que va a hacer, y dejarlas a ellas de lado. La novia asegura que a Gustavo ya no le duele que digan de él lo que quieran las hermanas Campos, que él está con la conciencia muy tranquila y que va a seguir su camino, y eso espero que haga. Muchísimas gracias por estar aquí y hasta el próximo vídeo. Por favor, suscribiros, es gratis.